Cordial saludo para todos. En esta ocasión, continuando con la unidad número 4 de bases de datos, vamos a realizar en este momento la conceptualización y prácticas directamente en el gestor de bases de datos PostgreSQL versión 12, referente a la generación de subconsultas. Para ello, entonces, vamos a desarrollar primero el concepto de qué es una subconsulta, en donde se define como una sentencia select, la cual se va a encontrar alojada al interior de una consulta padre o una consulta más grande. Básicamente es una consulta dentro de otra. La consulta general puede ser denominada consulta padre y la subconsulta sería denominada consulta hijo. Tiene esta estructura de acuerdo con este esquema gráfico y qué consideraciones debe de tener. Las subconsultas siempre van a ser una consulta select, la cual se va a enmarcar entre paréntesis, tal como se ve en la parte inferior derecha, en donde, de acuerdo con esta sintaxis, se propone hacer una consulta select, donde se van a llamar la columna o las columnas que deseo proyectar desde alguna tabla, en donde se debe de cumplir cierta condición. Para esta condición se van a usar operadores que van a relacionar o resultados escalares o resultados de listas. Y a continuación, entre paréntesis, está otra consulta, la cual es la subconsulta y tiene la misma estructura. Es una consulta select donde se indica la columna o las columnas desde qué tabla se va a realizar esa consulta de acuerdo con alguna condición. Bien, hay diferentes tipos de consultas. Dentro de las más relevantes están las que retornan un solo valor escalar, el cual se va a usar con operadores de comparación. Hay otras que retornan una lista de valores. Para este caso se usan los predicados any, some and all. Y otras que son validaciones de existencia, que para ellas se va a usar el existe. Luego entonces pasamos a mirar las consideraciones de una subconsulta. Como habíamos comentado anteriormente, debe estar encerrada entre paréntesis. Se debe escribir la subconsulta al lado derecho de la condición, siempre debe ser de esta manera. Del lado izquierdo está la condición o la consulta general y del lado derecho se coloca la subconsulta. Luego, no hacer uso de la cláusula order by dentro de la subconsulta. Ya esto habla directamente de cómo se debe de realizar la subconsulta. Es una particularidad porque eso puede afectar el rendimiento en ejecución. Eventualmente se puede usar, solamente que va a requerir más recursos, y establecer si la subconsulta va a arrojar un solo resultado, un dato escalar, o múltiples resultados. Para el caso en que devuelve un solo registro, un resultado de un solo dato, entonces se van a usar entre la consulta padre y la subconsulta los operadores de comparación. Tenemos el igual, mayor que, menor que, mayor igual, menor igual que y diferente. Luego, cuando la respuesta de la subconsulta es una lista de varios registros, entonces se van a usar los operadores in, any, all. Aquí se explica brevemente para qué se usa cada uno, teniendo en cuenta que adicional a estos operadores se pueden combinar con el operador not, el cual es para negar lo que propone esta definición. Bien, sin más, entonces pasamos directamente a la práctica. Para ello van a desplegar el PGAdmin 4. En el PGAdmin 4 lo que hicimos en este caso fue colocar tres herramientas de consulta. Aquí tenemos una, aquí en el medio tenemos la segunda y del lado derecho tenemos la otra. ¿Cuál va a ser la estructura de estas tres? En las dos primeras vamos a visualizar las tablas con las que vamos a trabajar.
Y en la de la derecha vamos a ejecutar el código SQL que va a contener las consultas con sus respectivas consultas. Entonces, inicialmente, pues acá ya tenemos un ejercicio creado por efectos de tiempo de la unidad 4. Me voy al final, tenemos dos tablas, están editoriales y libros. Hacemos la consulta select que me permita visualizar todos los datos de ambas tablas. Select asterisco from editoriales. Si ejecutamos con F5, entonces aquí en la parte inferior me permite visualizar, bueno, aquí se ancló, ok, entonces aquí estamos visualizando solamente lo que contiene la tabla editoriales y hace referencia al código y al nombre de cada una de las editoriales. Luego, en esta tabla se la podemos reducir un poco, y en la herramienta de consulta del medio vamos a visualizar la tabla de libros, ¿sí? Que tenemos acá, editoriales, libros. Visualizamos la estructura de la consulta select es esta misma, pero en esta ocasión nos vamos a referir directamente a libros. Ejecutamos y aparece aquí en la parte inferior. Entonces aquí estamos visualizando los datos de la consulta libros. Ya tenemos las dos tablas que es con las que vamos a trabajar. Ok, vamos a reducir otro poquito. Bien, y de este lado derecho entonces vamos a realizar las consultas que me permiten practicar, en este caso, subconsultas. Para ello, entonces, vamos a empezar con definiendo los operadores any and some, aunque son sinónimos, pues lo que buscan es chequear si alguna fila de la lista de resultados obtenidos en la subconsulta se encuentran pues, o coinciden con el valor específico de la condición en la consulta padre. En el caso en que sí, devuelve un true. En el caso en que no, devuelve un false. En cualquier caso, si es un true, me va a enlistar los datos que encontró. Si es un false, simplemente no me muestra nada. Luego, veamos para el caso en el que los tipos de datos se comparan. Bueno, es importante tener en cuenta que los tipos de datos que se van a comparar deben de ser compatibles, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo no puedo estar consultando una lista de tipo carácter o cadenas, ¿sí? De texto, y compararlo si ese es mayor que un resultado escalar numérico. Eso es importante. Luego entonces vamos a empezar con una subconsulta. Se propone inicialmente, ahora es importante, este es un ejercicio de tipo académico, tiene unos valores que se propusieron de manera teórica, y en donde pues muy seguramente las editoriales, es posible que estas editoriales no hayan publicado o hayan editado estos libros. Sin embargo, pues básicamente lo usamos a manera académica. Tenemos aquí 4 códigos, cada código corresponde a una editorial. Estos códigos que se encuentran aquí, esta columna, si van a observar, miren que es llamada también aquí. ¿Por qué? Porque esta es la PK, la llave primaria de esta tabla, y se relaciona entonces aquí a manera de llave foránea, y por eso están aquí editados o están enlistados del 1 al 4 en desorden, porque es el que le corresponde a cada uno de las filas que tiene esta tabla. Aquí tenemos a su vez un código, pero este es el código de la tabla libros, entonces va a ser secuencial. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, no están en orden tal cual, sin embargo, pues eso ya habría que colocar un orden, realizar una consulta, incluir un order by, si quisiera que me quedaran debidamente ordenados ascendentemente.
Ok, vamos entonces a empezar. Para ello entonces tenemos acá una propuesta donde se dice que si se quiere saber el título de los libros de Borges que pertenecen a editoriales que han publicado también libros de Richard, es decir, yo quiero verificar si hay libros de Borges que coinciden con algunos de los con algunas de sus editoriales que también publicó libros de Richard, ¿sí? Básicamente buscar cuáles son esas editoriales en común. Para ello, entonces, yo tengo por acá la consulta, ¿sí? Si deseo colocarla aquí, ok. En este caso, entonces voy a colocarla de esta manera, ya les digo para qué, para separar la consulta de la subconsulta. Bien, voy a proponer en este caso esta estructura, en donde voy a dejar la consulta arriba y abajo la subconsulta para poderla visualizar de una manera más sencilla. En la consulta general, entonces en efecto, se está pidiendo determinar el título y el precio de los libros. Ok, me llevé, esta no es, esta es más adelante. Estamos buscando es la de las editoriales, coinciden. Pues en ese caso es esta. Bien, voy a hacer lo mismo, voy a llevarme la parte superior, voy a colocar la consulta general o la padre, y en la parte inferior voy a dejar la consulta hijo. Ok, entonces aquí en la parte superior que tenemos, vamos a buscar los títulos de aquellos libros en donde el autor es Borges, ¿sí? Y cuyo código de editorial, estamos buscando aquí por el código editorial, puede ser que lo cambiemos por la editorial, cuyo código editorial sea o corresponda a libros también publicados por Richard. En este caso se está buscando es determinar si todos, ¿sí? Luego aquí abajo en el select estamos identificando el código de la columna editoriales y se determinan unos alias, esto con el fin de identificarlos de una manera más sencilla, de acuerdo con lo que hemos visto en clases anteriores. Vamos a unirlo con los libros determinados como L, en donde el código de la editorial sea igual a E, que es de las editoriales, corresponde con el código, y el autor sea Richard Bach. Vamos a ejecutarlo. Bien, vamos por acá. Y entonces ahí lo que me está diciendo es que no hay ningún registro. No hay ningún registro porque esto está diciendo es verificar si todas las editoriales que publicaron libros de Borges son las mismas que publicaron libros de Richard Bach. Entonces, muy seguramente puede ser que algunos sí. En ese caso entonces realizamos la consulta, sería la misma consulta, pero en ese caso con el comando o con el predicado any. Veamos. Bien, voy a proponer aquí por efectos de visualización, una visualización muy sencilla, la consulta padre, y aquí abajo voy a dejar la consulta hijo. Bien, bajarlas ahí. Entonces me está diciendo que vamos a buscar los títulos de los libros en donde el autor sea Borges y cuyo código editorial coincida con algunos de lo que me arroje esta subconsulta. Hemos dicho reiteradas veces que la subconsulta es una consulta. Entonces, en efecto, como a manera de verificación, se propone primero ejecutar la subconsulta. Y si la subconsulta está correcta,
está arrojando los valores que en efecto pretendo buscar y que quiero comparar posteriormente. Entonces ejecutarla de la siguiente manera. Aquí voy a colocar como voy a documentar esta línea para que no me la tome y me ejecute solamente la subconsulta. Si ejecuto la subconsulta, me está arrojando esa lista de códigos, ¿sí? Que tenemos aquí, 1, 2 y 4, porque estamos pidiendo aquí, de acuerdo con este alias, estamos pidiendo el código. Este es el alias de la tabla editoriales. Estamos pidiendo el código y esos códigos son 1, 4, 2. ¿A qué corresponden esos códigos? Desde la tabla editoriales que acabo de colocar el alias de E. Entonces lo voy a unir con los libros, ¿sí? Lo voy a unir este join, lo que hace es una unión con la otra tabla, en donde código editorial es igual a e.código, ¿sí? Recuerden que estas son las dos columnas de unión. Yo debo poder unir las dos tablas para poder realizar las comparaciones de las filas que quiero en ambas, en donde el autor sea Richard Bach, ¿sí? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Esto lo que me está diciendo es llamar los códigos de las editoriales del autor Richard Bach, ¿cierto? Entonces venimos acá, 1, 2, 4, si verificamos, 1, Richard Bach, el 2, Richard Bach, ¿sí? Entonces aquí está 1, 2, 4. La subconsulta me está llamando las editoriales me está llamando los códigos de las editoriales que han publicado libros de Richard Bach. Ahora, ya tengo la lista, entonces voy arriba para quitar esto de la consulta padre, y en donde ya le estoy diciendo que quiero verificar cuál editorial que ha publicado libros de Richard Bach también ha publicado libros de Borges. Ahora ejecutamos toda la consulta que contiene la subconsulta y entonces en efecto me está llamando, ¿sí? Observen que aquí es una consulta select en donde estoy buscando títulos y me está diciendo que el Aleph y antología han sido publicados o pertenecen a editoriales que han publicado tanto de Borges como de Richard Bach. Vamos a verificar el Aleph de antología. Entonces el Aleph tenemos acá 2 ha publicado de Richard Bach, ¿sí? Como vemos acá arriba, ¿sí? La editorial con el código 2 que corresponde a MC ha publicado de Richard Bach y a la vez ha publicado de Borges, ¿sí? Entonces aquí se ve la coincidencia. Luego el Aleph, entonces el Aleph nos vamos a ok, ya verificamos el Aleph, vámonos a antología. En el caso de antología es 1 y si ustedes recuerdan la lista de editoriales, los códigos editoriales que han publicado libros de Richard Bach es 1, 2 y 4. En efecto 1 también coincide con uno de las editoriales que ha publicado libros para Richard Bach. Retomando, entonces pasemos a otro ejercicio. Vámonos en este caso a el escenario en el que deseamos saber si alguno de los precios de los libros de Borges es mayor a algunos de los precios de los libros de Richard Bach. ¿Sí? Vamos a verificar. Para ello, entonces nos llevamos la subconsulta. Esta es la subconsulta que se propone. Voy a hacer lo mismo para efectos de visualización, que sea más fácil de comprender. Entonces aquí en la parte superior tenemos la estructura de la consulta padre y aquí entre paréntesis, de acuerdo con las consideraciones que se requieren, tenemos la subconsulta, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que estábamos buscando? Vamos a mirar si de pronto hay algún libro de Borges que valga más que algún libro de Richard Bach, ¿sí? Entonces, primero, vamos a ejecutar aquí la subconsulta. Dejamos esto como comentario, la consulta padre. Ejecutamos
Y aquí la subconsulta lo que me está llamando son los precios de los libros del autor Richard Bach. ¿Cuáles son esos precios? 82,650, 51,900 y 86,900. ¿Sí? Entonces, efectivamente, 3 libros de Richard Bach están aquí de primeros y estos son los que él me está llamando. Entonces, la subconsulta tiene coherencia, me está diciendo que esos son los precios de los libros publicados por Richard Bach. Ahora, aquí en la consulta padre, ¿qué me está diciendo? Lo que me está diciendo es, bueno, vamos a buscar el título y el precio en la tabla libros, ¿cierto? Donde el autor Borges y el precio, ¿sí? O sea, de esta tabla, vamos a mirar los precios de los libros de Borges, si hay alguno que sea mayor a ellos. Entonces ahora ejecutamos la consulta completa y aquí me está diciendo ok, antología y Cervantes El Quijote. Verifiquemos. Antología, entonces nos vamos para antología, vale 81,500. 81,500 vale más que algunos de Richard Bach, sí, en efecto vale más que Ilusiones. Bien, luego Cervantes y El Quijote vale 86,800. Bien, en este caso lo está comparando con el mismo, que es 51,900. Y pues estos son los dos que efectivamente tienen un precio, porque aquí dice con alguno, ¿sí? Bien. Esto fue usando nuestro operador any. ¿Qué sucede si en vez de usar any, entonces lo cambiamos por un all, ¿sí? En ese caso, lo que estaría mirando es si todos los precios de los libros de Borges son mayores que los de Richard Bach. Entonces cambiamos aquí el operador, vamos a verificar qué sucede. All, no enlistamos ninguno. ¿Sí? Regularmente el all es mucho más restrictivo, porque en este caso estoy recibiendo por entrada desde la subconsulta una lista de valores, y cuando escojo all quiere decir que todos esos valores cumplen la condición que yo le esté generando, ¿sí? Entonces incluso si cambiamos la condición de mayor a menor que acá y ejecutamos, pues en este caso me está diciendo que efectivamente esa condición la cumple el Aleph. Bien, entonces ok, vamos a devolverlo mayor que any y ejecutamos y tenemos la que habíamos hecho inicialmente. Aquí hay que hacer una claridad en el caso en que tengamos los valores, que realicemos una subconsulta que tenga esto, voy a colocarlo así como comentario. Si uso igual any, va a hacer lo mismo que usar el operador in, ¿sí? Eso tiene alguna relación, alguna similitud con lo que veíamos en álgebra relacional, que se puede conseguir el mismo resultado, ¿sí? Usando operadores diferentes, pero que de acuerdo al contexto van a ser sinónimos. Aquí en el caso de diferente de todo es lo mismo que decir not in, ¿sí? Observen que tenemos el in y aquí estamos negando, es decir, que se encuentra, ¿sí? que alguno se encuentra o que no se encuentra definitivamente, o sea que es diferente a todo lo que está. Esto pues sería usarlo en otro contexto. Vamos a verificar por acá. Ok, miremos esto acá. En el caso de nosotros estamos colocando los nombres completos, ¿sí? En el caso de Borges no hay problema porque pues colocó así simplemente el apellido, pero pues aquí dice Richard Bach. Si por alguna razón yo no recuerdo el nombre completo o quisiera buscarlo incluso por la cadena, eso es una subcadena, ¿cierto? Puedo usar estos operadores.
ese simbolito de porcentaje antes y después me está indicando que alguna cadena que en su interior tenga esta subcadena. Entonces ya con eso no necesito entrar a colocarlo completo como lo veníamos haciendo. En este caso, entonces vamos a ejecutarlo. Ok, aquí me dice que debo corregir este error. Y lo que sucede es que, claro, no me llevé la consulta completa. Empecé desde el web. Bien. Veamos. Ahora sí, la tengo completa desde el select. Y aquí tenemos entonces, esa es la consulta padre. Y esta sería la subconsulta o consulta hijo, haciendo uso de los alias y usando el join. Bien, entonces vamos a ejecutar y aquí tenemos entonces ese es el resultado de la subconsulta que habíamos hecho en primera instancia, donde lo que se está buscando es cuáles son esos libros de Borges que han sido publicados por editoriales que también han publicado Avalanche. Pues en efecto los códigos son 1 y 2 y en efecto Avalanche son 1, 4 y 2, o sea que 1 y 2 aplican, por eso me llamó el Aleph y antología. Bien, vamos a verificar otro. Y en este caso estamos ya ahora invocando una consulta de acción que me va a generar una modificación directamente sobre esta base de datos. Voy a comentar aquí para que no me entere. Voy a mirar qué me está arrojando esta consulta, que sería la subconsulta. En esta subconsulta se están llamando todos los precios de los libros cuyo autor coincide con Bach, ¿sí? En este caso pues son estos, son los 3 primeros, aquí está, bien, esos 3 primeros, perfecto. Luego quitamos esto de la consulta padre y encontramos que aquí se pretende hacer un borrado, ¿sí? Una eliminación de, en la tabla libros, es decir, me va a modificar directamente esa tabla que está aquí en el medio, en donde el autor que coincida con Borges y cuyos precios sean mayor a los de Richard Bach, ¿sí? ¿Qué precios tenemos mayores a estos? Entonces que sean de Borges. Tenemos 40.000 que no y 81.500, es decir, ninguno de estos, ¿sí? No habría ninguna modificación. Sin embargo, verifiquemos. Ok, me dice aquí efectivamente qué fue lo que sucedió. Bueno, en este apartado pues uno puede también entrar y mirar, ¿sí? También pues el historial de lo que se ha ejecutado, eso para efectos de commit. Sin embargo, vamos a ejecutar aquí nuevamente. Para mayor seguridad se sugiere ir a tables, darle refresh o directamente arriba en la base de datos ejecutar esto, ¿sí? Aquí tenemos 7 registros, ejecutamos de nuevo esta consulta y bien, me dice que hasta ahí no hubo ningún problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque ninguno no cumplía la condición, ¿sí? No todos los elementos. ¿Qué sucede si cambiamos la condición? Bueno, vamos a refrescar las tablas. Verifiquemos acá y observen que ahí sí me borró un registro, ¿sí? Entonces ya aquí vimos efectivamente qué fue lo que sucedió y pues me está mostrando cuál fue el que eliminó. Y si observamos lo que sucedió, entonces miren que ya no se encuentra el Aleph, ¿sí? Que lo teníamos inicialmente. Entonces ya hicimos una modificación. Vimos entonces que para sintetizar, una subconsulta es una consulta dentro de una consulta más grande, y también vimos que debe estar del lado derecho metida entre paréntesis, y adicional a eso que no solamente pues me sirve para enlistar resultados,
sino que además puedo hacer modificaciones directamente sobre registros, ¿sí? ¿Qué es importante? Es importante buscar la manera cuando se van a hacer consultas de modificación que se haya hecho una consulta previa para después de ejecutar la subconsulta poder verificar cuál fue esa modificación, que se realizó. Así, de esta manera entonces terminamos este acercamiento a la ejecución de subconsultas y les deseo todos los éxitos. Nos veremos en una próxima oportunidad.